Y ahora ya nos metemos con el halus valgus. Y ahora sí podemos hablar de halus valgus como debe ser y vamos a desmenuzar todo lo que decían en las diapositivas anteriores. Primero, conceptos básicos, ¿ya? Yo tengo el pie derecho, a ver, ubíquense en su pie derecho. Si yo hago esto de acá, estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Acuérdense que el pie tiene movimientos combinados, ¿no? Si yo hago esto de acá, el pie se va a ir en flexión plantar, en rotación interna, y aparte de eso me va a hacer un varo, ¿no? ¿Está bien? Si yo hago esto de acá. Varo. Y si yo mando mi pie hacia afuera, voy a hacer la eversión, ¿no? Voy a hacer rotación externa, ¿no? Voy a hacer la flexión plantar y aparte de eso voy a mandar el pie hacia el valgo. ¿Está bien? Listo. Ubíquense en el medio del pie. ¿Dónde está el primer dedo? ¿Adentro? O sea, ¿para adentro, para el medio o para afuera? Está para adentro. Entonces, si yo tengo que ese es el pie derecho y el primer dedo lo tengo hacia adentro, si este dedo se va hacia adentro, ¿cómo se va a llamar? ¿Varo o valgo? Varo. Y si este dedo se va hacia afuera, ¿cómo se va a llamar? Valgo. Pero si nosotros vemos un pie con halus valgus, aparentemente se va hacia adentro, ¿no? Aparentemente. Pero si nosotros vemos la línea del pie, este dedo se está yendo hacia afuera del pie. O sea, está haciendo un valgo. Entonces, por este dedo que se va hacia afuera, el halus es dedo, primer dedo, halus valgus, este dedo se va hacia afuera. Entonces ese es el primer concepto que quiero que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Ya está ese concepto, ¿no? Ya está ese concepto, ¿no? Sí, ya. Entonces, halus valgus, el dedo se va hacia afuera. Si se va hacia afuera, ¿qué dedos están hacia afuera? El segundo, el tercero, cuarto y quinto. Especialmente el segundo. ¿Qué va a pasar con el segundo dedo? Lo va a sacar de su sitio. Lo va a sacar. En casos severos, este dedo se coloca acá y el segundo dedo está montado en el primero. Entonces va a subluxar la articulación metatarso-falángica del segundo dedo. Aparte de eso, acuérdense que abajo de esto habían sesamoideos, ¿no? Abajo de esta articulación metatarso-falángica habían unos sesamoideos. ¿Qué va a pasar con esos sesamoideos? También se van a subluxar o luxar. ¿Qué va a pasar con el primer metatarso? ¿Se va a ir hacia el valgo o hacia el varo? Se va a ir hacia el varo. Tengo primer metatarso varo. Y aparte de eso, este dedo que se subluxa, ¿qué puede hacer? Un dedo en martillo también, ¿no? Un dedo en martillo. Y aparte de eso, todos estos dedos los puede mandar hacia fuera, ¿no? O sea, hacia una desviación lateral de todos los dedos. Ya, esos son los conceptos entonces, ¿ya? Y bueno, vamos a ir viendo más cosas, ahí lo vamos a ir viendo, vamos a estar explicando. Entonces, ¿qué deformidad no aparece en el halus valgus? El halus valgus tiene valgo del primer dedo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Tiene primer metatarso valgo? No. Varo. ¿Exostosis de la cabeza del primer metatarsiano? Sí, porque es una reacción, la exostosis es una reacción degenerativa, ¿no? En este caso, si hay una degeneración de la articulación, también va a haber exostosis. Luxación externa de los sesamoideos, también sí va a haber. Los sesamoideos también se van a luxar hacia afuera. Hacia afuera, es decir, se mete hacia el pie, ¿no?
¿está bien? O sea, los sesamoideos, acuérdense, si se va hacia afuera, quiere decir que se va hacia el mismo pie, ¿no? Hacia el medio del pie, pues hacia afuera. ¿Y subluxación y artrosis de la primera articulación metatarsofalángica? Sí, se subluxa. Tanto así que a veces el cartílago articular que está acá y del metatarso y la falange que debe estar acá, a veces termina pues fuera el cartílago y articulándose prácticamente con el hueso, ¿no? O completando el cartílago hacia la zona lateral. Entonces el primer metatarso varo, ¿no? Eso debería ser varo. Ya, eso ya está. Y aquí hay unos ángulos, ¿ya? Acá hay unos ángulos. Un ángulo normal del primer metatarso con la primera falange, este ángulo normal debería ser menos de 15 grados. Si es que es más de 15 grados, entonces yo estoy pensando que este paciente probablemente esté haciendo un halus valgus. A ver, vamos a medir este ángulo, ¿ya? Vamos a medir este ángulo de acá, un poquito chueco. Ahí está. A ver, este ángulo, ¿cuánto medirá? Así al cálculo nada más. ¿Cuánto medirá? Unos 30, 40 grados más o menos, ¿no? Ahí está, 40 grados. ¿Tiene halus valgus o no? Sí, tiene halus valgus. Y también hay otro ángulo que se llama el ángulo intermetatarsal, que es este de acá. Primer metatarso, este de acá, con el segundo metatarso. Esto debe ser más o menos 10 grados. ¿Está bien? Uy, se fue un poquito. Ya, 10 grados. Sí, más o menos por ahí va, ¿no? Tendrá 10, 15, ¿no? Un poquito. Entonces, lo que se va a tratar es esto de acá. Tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Ya? Entonces, 15 grados acá debería ser y acá 10 grados. Este sí parece que por ahí va. Este sí está alterado. Tratamiento quirúrgico de halus valgus. Y aquí tenemos más, ¿no? Bueno, lo mismo. Y cuando hay pérdida, pues en este caso de la articulación metatarso-falángica, va a haber problemas también tendinosos. Los tendones flexores y los extensores también se van a alterar, ¿no? Se van a alterar. Calzado femenino, mujeres, en el 90% de los casos, causa de halus valgus, ¿no? O sea, el calzado femenino, hablando de esos calzados con taco alto, ¿no? Taco alto. Ya está. Entonces acá, ¿cuál sería la respuesta? La sobrecarga del primer radio suele ser debida a... ¿Cuál sería? Primer radio largo. ¿Cuál es el primer radio? ¿Cuál es el primer radio? El primer dedo, ¿no? Imaginen que este es mi pie, ¿no? Este es el primer radio. Este es el segundo radio, tercer radio, cuarto radio, quinto radio, ¿no? Radios. Entonces, la sobrecarga del primer radio suele ser debida a que este dedo es muy largo, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene un pie egipcio, ¿no? Tiene su primer dedo largo, ¿sí o no? Bien largo, el resto chiquitos. Y se pone un taco alto, ¿no? Y todos los días viene, todos los días viene con un problema o sea, con el uso del taco, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar? Sobrecarga en ese primer dedo, ¿no? Porque el taco generalmente pues va a levantar la zona posterior y en la zona anterior va a presionar básicamente a la zona donde está, que tiene al dedo más prominente, ¿no? El dedo más prominente sería el primer radio. Si es muy largo, todo el peso va a ir hacia ese dedo. Y si todo el peso va hacia ese primer dedo, lo va a deformar mucho más. Entonces, la sobrecarga del primer radio suele ser debida a ese primer radio largo, ¿no? Suele ser debida. Aquí tenemos, por ejemplo, el taco, ¿no? Un taco
Un taco 10 sería acá, ¿no? Un taco 10. Un taco 10. Y acá tenemos la sobrecarga de este primer dedo, ¿no? Pobre dedito, ¿no? Ahí está el dedo, doblado. Y después va a terminar así, con un halus valgus marcado. Y el segundo dedo, como yo les decía, se pone en martillo, ¿no? Se pone en martillo. Acá tenemos la medición, en este caso, bueno, acá han medido el ángulo. Acá, no sé si lo pueden ver acá, dice 30. ¿Sí? ¿Ven acá? 30 grados. O sea, esto mide 30 grados. Mide más de 15. Y acá, bueno, esto no han hecho nada acá. Acá sí. Acá básicamente han medido la longitud, ¿no? La longitud que existe del primer metatarso, el segundo metatarso, seguramente para la planeación quirúrgica, ¿no? Para la planeación quirúrgica. Acá tenemos ángulos, ¿no? Acá tenemos ángulos. Acá tenemos un ángulo de 10. Esto todavía está aceptable. Y acá tenemos un ángulo. ¿No? Un ángulo más o menos que han puesto 25 grados han puesto, ¿no? 36 grados han puesto acá. Seguramente se refieren a este ángulo de acá. Entonces un halus valgus. ¿Qué va a pasar con la articulación? Como va a generar el trauma, una vez que el halus valgus ya se formó, ya se ha establecido, así se ponga cualquier zapato, va a generar inflamación en esta zona. Es una inflamación crónica y el hueso está soba en el zapato. Entonces, el hueso va a reaccionar y va a haber una reacción perióstica. Esa reacción perióstica va a formar como una capa de hueso alrededor, al lateral. Ese hueso, ¿no?, se llama bunio. Bunio se llama todo este hueso formado acá al costado. Y eso es lo que genera este problema de acá, este hueso, todo este hueso. Esta reacción inflamatoria es generada por ese bunio. Aparte de eso, pues se altera la articulación y produce una artrosis, ¿no?, que es lo que también se opera. Y como dice acá, esto va a generar dolor y también por la inflamación puede generar también infección, después se puede infectar. Y en un paciente diabético esto puede significar amputaciones, ¿no? Aquí está la evolución, ¿no? Bursitis inflamatoria, dolor, infección, subluxación de la cabeza de los del primer metatarso sobre los sesamoideos, ¿no? Y más cosas que hemos visto también, ¿no? Muchas más cosas. Listo. Ya hemos hablado de halus valgus, ¿no? Más problemas con aquellas mujeres, porque se da más en mujeres, que tienen el primer dedo más largo. Ahora vamos a hablar del primer radio corto, ¿no? Dice, la insuficiencia del primer radio suele deberse a, en este caso, primer radio corto, desviación en varo del primer radio y retraso de los sesamoideos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay insuficiencia del primer radio, nosotros vamos a tener que ese dedo es muy pequeño. ¿Y qué problemas va a dar? El problema del primer radio corto es que va a tener problemas también para la marcha. Acuérdense que este primer dedo es uno de los elementos de sostén también para la marcha, es uno de los elementos de apoyo. Entonces, cuando hay insuficiencia, puede ser debido esto a un primer radio corto, la desviación en varo del primer radio, ¿no?, o un retraso de los sesamoideos. El retraso de los sesamoideos, cuando no están muy bien desarrollados también, va a generar insuficiencia, o sea, va a generar problemas en la marcha de ese primer radio. Entonces, en este caso, las tres serían respuesta, ¿no? Este es un tratamiento para el halus valgus. La técnica de McGray solamente trata partes blandas, ¿no? Se hace una pequeña liberación acá del bunio, se saca el bunio
y después el resto se rompe, se corta el tendón aductor del primer dedo, que se encuentra en la cabecita del primer metatarso, y se corrige con partes blandas. La cápsula se plica un poquito, se jala esto, se jala, y ustedes ven como jalando la cápsula, esta es la cápsula, se jala y se puede poner el dedo derechito, ¿no? Es lo que más se hace en la cirugía de Halus. Esto es lo que más se hace. Y la modificada, como dice acá, se corta los tendones y se los jala, se los tracciona hacia la zona capsular, ¿no? Esta es otra. Esta es para Halus valgus más severos. Se corta el primer metatarso y se hace como una Z. Se hace como una Z y se jala todo el dedo y se lo pone derecho, ¿no? Se lo fija con clavitos o en este caso con unos tornillos. Es un poco más agresiva, ¿no? Esta es otra técnica. Existen más de 300 técnicas para corrección de Halus valgus. Las más frecuentes son estas dos, de McBride, partes blandas, y de Scarf, ¿no? Para osteotomía correctora. Pero estas, pues, hay un montón de técnicas, con tornillos y grapas, ¿no? Como ven acá también han operado el segundo, tercer dedo. Y existen, como le digo, más de 300 técnicas. Ya, bueno, eso ya lo hemos mencionado. Ya. La causa de la enfermedad de... ya, ¿alguna pregunta con Halus valgus? Ya vamos con... Estábamos ya hablando hace un momento de esta enfermedad de Friber o Kohler-2, ¿no? Yo les mencionaba que es una alteración, ¿no?, de la zona osteocondral, de la zona articular, de la cabecita del segundo metatarsiano. Este tipo de enfermedades lo que puede producir es dolor. Puede producir dolor. Dolor al momento de la marcha. Y hay estadios también. Hay estadios leves, ¿no?, donde solamente aparece una pequeña deformidad de la zona articular, y los grados severos también asociados con destrucción de la zona de la cabecita, asociado a fracturas también. El tratamiento es básicamente reposo, ¿no? Y se trata como una fractura. Se coloca un yeso de reposo, un yeso de carga con apoyo, puede ser. Básicamente, pues, esperar que esta patología remita espontáneamente, ¿no? Enfermedad de Friber o Kohler-2, ¿no? Es una osteocondrosis, como ya lo habíamos mencionado. Y la causa no es infecciosa, tampoco reumática, no es tumoral, tampoco malformación congénita, desconocida. Como casi todas las osteocondritis, ¿no? Osteocondrosis. Casi todas las osteocondrosis son de causa, pues, desconocida. Ya, hablamos también de Halus rigidus. El Halus rigidus no tiene una de estas características. ¿Qué características no tiene? A ver, artrosis de la primera metatarsofalángica. Sí. Lesión por sobrecarga. Sí. Evolución a anquilosis. Sí. ¿Predomina en mujeres? ¿Predomina en mujeres? Ahí está su respuesta. Ya, ¿cuál es el tratamiento acá? Resección del espolón. Ya no debe incluir eso ya. Si ustedes escuchan que su tía, su familiar se va a operar de espolón, se puede operar, ¿no? Al final se puede operar si desea, pero la indicación es ya no operar. Esa es la indicación. La indicación es no operar. ¿Hacer alguna pregunta? ¿Nada? Ya, hay una parte muy pequeña
este, que vamos a hablar de algunas patologías nada más, ¿ya? Algunas patologías de la columna vertebral. ¿Por qué? Lo que sucede es lo siguiente. En la parte de traumatología hay algunos traumatólogos que se dedican a la parte de columna. Entonces tratan algunas enfermedades que vamos a ver o las tratan conjuntamente con los neurocirujanos que también hacen columna. Entonces, digamos, está como dividida la parte, ¿no? La parte de columna entre esas dos especialidades. Lo que más se ve, digamos, en la parte pediátrica, ¿no? En la parte de columna son las escoliosis, ¿no? O las roto-sifo-escoliosis, como también les llaman, ¿no? ¿Está bien? Dentro de las escoliosis, lo más frecuente es la escoliosis idiopática juvenil, o sea, aquella que se da cuando el niño está creciendo, ¿no? Cuando está creciendo, está agarrando la fase de desarrollo rápido, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años, y de ahí en adelante, en esa etapa se aparece esa que es la más frecuente, ¿no? La escoliosis idiopática juvenil. Y el niño, pues, lo que hace es, la parte de la columna comienza a hacer esto de acá, se va hacia un lado, hacia una escoliosis, o sea, se va así. Y no solamente eso, sino que rota. ¿Y qué es lo que saca? Comienza a sacar las costillas. Las costillas saca hacia un lado. ¿Ustedes han visto la película de Quasimodo? ¿No? El jorobadito, ¿no? El jorobado de Notre Dame, ¿no? ¿Han visto cómo saca cada una parte? Esas son sus costillas. Eso es lo que está saliendo ahí, son sus costillas. Se ha rotado todo y esa jiba, ¿no? Aparte que hace una sifosis y la rotación de la columna junto con la escoliosis ha sacado toda la zona de las costillas, esas costillas. El tratamiento, cuando ya son grados severos, es sacar las costillas para que esa parte no se vea, ¿no? Y quede, digamos, un poquito más plana, ¿no? Y las apófisis también, ¿no? Las apófisis espinosas de la columna, ¿no? Es un tratamiento bastante severo, ¿no? Eso es con respecto a eso. Les menciono esto porque esto no lo vamos a ver acá. Acá vamos a ver más que todo patología congénita, ¿no? Son patologías que ustedes de repente ya conocen, ¿no? La elongación hacia abajo del cerebelo y del tronco cerebral a través del foramen magnus se denomina, o deberían conocerlo, ¿no? Estamos cerca del examen, ¿no? Al menos las dos primeras, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿La C? ¿La F? La A, ¿no? Es un Arnold-Chiari, ¿no? Es un Arnold-Chiari, es una enfermedad congénita. La incidencia, la prevalencia va en 1 en 1000 más o menos. Y de acá, pues acá ¿cuántos somos? 20 más o menos, ¿no? Bueno, acá la prevalencia puede bajar mucho. Pero si estamos en un estadio, probablemente de haber unas 10.000 personas, ¿no? Deben haber 10 saltando junto con nosotros en todo el estadio con esta malformación de Arnold-Chiari, que nunca se dieron cuenta. Ese es lo más frecuente, ¿no? Y que el paciente solamente refiere generalmente pues cefalea en la parte occipital, ¿no? Cefaleas y a veces asociado a otros síntomas, ¿no? Como está en la zona posterior, puede comprimir la zona occipital, puede haber periodos de apnea inexplicables, puede haber lucecitas, ¿no? Puede haber problemas visuales, etcétera, ¿no? Y el paciente a veces nunca se da cuenta. Y a veces se dan cuenta solamente cuando hacen un examen, se cayó, ¿no? Le tomaron su tomografía y Arnold-Chiari, ¿no? Nunca se dio cuenta, ¿no? El tratamiento con cirujanos expertos, los síntomas mejoran al 100%, ¿no? Con manos expertas, ¿no? Buen pronóstico, Arnold-Chiari. Pero cuando son grados severos, ahí sí pues ustedes han visto los libros, ¿no? Cómo está aplastado prácticamente ahí metido en el foramen magno, toda la parte del cerebelo, la parte del tronco cerebral, y puede generar muerte espontánea también, ¿no?
el Arnold Chiari. La malformación de Klippel-Feil, estos básicamente, esos dos. El Klippel-Feil es otra patología. Es había un jugador de póker también conocido que tiene el cuello corto, ¿no? Fusión vertebral, ¿no? Especialmente de dos vértebras cervicales, ¿no? De toda la zona de la columna cervical, ¿no? Klippel-Feil. Una patología también, digamos, relativamente benigna, relativamente. Obviamente, tanto el Arnold Chiari, Klippel-Feil, como las siguientes se pueden asociar a otras enfermedades, ¿no? El Klippel-Feil, por ejemplo, se asocia también a enfermedades renales, ¿no? Enfermedades cardíacas, ¿no? Alteraciones en la parte cardiovascular. Klippel-Feil. El cuello corto. El tratamiento también puede ser quirúrgico, ¿no? Y también suelen mejorar con manos expertas. Acá tenemos un Arnold Chiari, ¿no? Pueden ver acá la impresión basilar, cómo está en el foramen magno, cómo se ve acá que está herniándose la zona inferior del cerebelo, ¿no? Acá tenemos también, ¿no? Cómo puede, en este caso, atrapamiento, ¿no? De la zona del cuarto ventrículo. Bueno, acá tienen, ¿eso salió en la separata? ¿Sí? ¿No? Acá tienen ya las, según pues los tipos, ¿no? Los grados de severidad, tenemos 4 tipos, ¿no? Puede haber solo un desplazamiento de las amígdalas, ¿no? Se han ido hacia abajo. Puede haber asociado a mielomeningocele también y desplazamiento de la médula, cuarto ventrículo, cerebelo, elongación de toda la protuberancia y obviamente si hay protrusión va a haber hidrocefalia. Puede haber también disrafismo, ¿no? Y lo último, pues, el grado más severo, falla en el desarrollo de la fosa posterior, ¿no? Con malformaciones en el tallo, o sea, grados más severos. La fusión congénita de 2 o más vértebras cervicales se denomina Klippel-Feil, ¿no? La platibacia es pues una alteración de la parte de la base del cerebro, ¿no? Y está aplastada, ¿no? Está como aplastada, eso se llama platibacia, ¿no? La raquisquisis, ¿qué es la raquisquisis? ¿Han escuchado la raquisquisis? ¿No han escuchado? Sí, han escuchado. ¿Qué es la raquisquisis? ¿Habrá algún voluntario? Y acá es Klippel-Feil, ¿no? ¿Qué es la raquisquisis? Es una alteración también de la columna, ¿no? Con apertura, en este caso los arcos. La invaginación basilar, como su propio nombre lo dice, la zona de la base también, ¿no? Se invagina, ¿no? Hacia abajo. Ahora, ¿cómo se llama? El meningocele, el mielomeningocele, que está asociado también a patología de columna, se puede dar también en la zona lumbar, la zona cervical, ¿no? El meningocele, solamente la meninges, herniado solamente con líquido cefalorraquídeo. Mielomeningocele, meninges, líquido cefalorraquídeo, más contenido medular, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un Klippel-Feil, un cuello corto. Miren acá cómo está, así, ¿no? Hay un jugador de póker que tenía esto de acá. ¿Cuál de las siguientes es la malformación congénita más frecuente? ¿Cuál será? La espina bífida oculta, ¿no? La espina bífida oculta es solamente una apertura de la zona posterior de los arcos, en este caso vertebrales, ¿no? Y va a estar expuesta a la médula. Se dice, ¿no?, que en esa zona hay un crecimiento en la zona cutánea de vello, ¿no?, de vello, y eso puede ser un signo indirecto para poder diagnosticarlo, ¿no? Si se saca el polo y ven en la zona lumbar un mechoncito de vello, no hay en otra zona, probablemente este paciente tenga un problema de espina bífida oculta. La sintomatología también a veces nunca se dan cuenta, ¿no? Y puede tener en algunas oportunidades episodios de parestesias en miembros inferiores, adormecimientos o debilidad muscular en algunos sectores.
A veces nunca presentan sintomatología, ¿no? Y también hay grados, ¿no? Y tenemos también unas malformaciones, sí llega a ver esto también, una malformación vertebral con efecto unilateral de segmentación. La columna vertebral tiene este, varias porciones, ¿no? En la zona posterior hay unas espinas que se llaman las espinas, en este caso la espina, ¿no? La zona posterior eh, y las zonas laterales. No sé, han visto ahí como, no tengo ahorita un diagrama. Este es el cuerpo vertebral, a los costados están las apófisis transversas, ¿no? Y en la parte de atrás hay como unas espinas, ¿no? Que se llaman las apófisis espinosas también. ¿Han visto los dinosaurios? Esos dinosaurios que le sacan con sus puntas atrás. Ese sería el equivalente a las espinas, ¿no? O las apófisis espinosas en la parte posterior. Entonces, y las zonas laterales están las apófisis transversas. Esas apófisis transversas y la zona del cuerpo, la zona lateral, se pueden fusionar en un solo lado. Y a eso de ahí se le llama barra, ¿no? Barra congénita, ¿no? Y es un problema de segmentación de las vértebras. O sea, quiere decir que las vértebras no se han separado, están unidas por esa barra. Es una barra congénita. Y eso sí se opera. Eso sí se opera y quedan bien, ¿no? Quedan bien. Ahora, esos pacientes también a veces tienen otros problemas asociados, otras malformaciones, ¿no? Tienen otras malformaciones de diferente índole, ¿no? Y aquí me responde esta de acá. ¿No? Alfa-fetoproteína. Una pregunta bastante también conocida, ¿no? Esa es como una... Le hemos tocado esto como una introducción, ¿no? Haciendo la parte, como les menciono, algunos traumatólogos hacen columna. Entonces siempre es bueno conocer algunos datos, ¿no? Algunas cosas, digamos, para poder hacer un diagnóstico diferencial también.